gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de la fotografía. Todos nosotros, todos los días, podemos tomar fotografías con los dispositivos móviles que llevamos en el bolsillo y además atesoramos un álbum que está en la palma de nuestras manos y al cual recurrimos para sustituir aquellas fotografías que llevábamos siempre en la cartera y presumir a los hijos, a los nietos o mostrar documentos, enviar certificados, testimonios, reportes. Hoy en día la fotografía ha recabado una larga historia de grandes fotógrafos, de grandes artistas. Y para hablar de este tema, tengo como ponentes invitados a Luis Beltrán, director de la Escuela Activa de Fotografía Plantel Querétaro, que fundó hace 23 años este fotógrafo que ha impulsado tanto el trabajo de los jóvenes artistas de la lente de nuestro estado, y también a Juan Carlos Romo, quien es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, y que ambos les voy a pedir que se presenten ante ustedes. Si fueran tan amables, Luis Beltrán. Pues sí, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí el día de hoy. Me siento muy contento también de platicar al mismo tiempo con mi buen amigo Juan Carlos Romo, y espero que sea una charla interesante la que tengamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muy valioso tu apoyo a todos los jóvenes que pasan por la Escuela Activa de Fotografía y también, claro, a personas de diferentes edades que incursionan en forma profesional ya para poder hacer tomas de fotografías con toda la elegancia y con todo el conocimiento de la técnica que ustedes les imparten. Juan Carlos Romo. Gracias por esta invitación, de veras la valoro muchísimo porque es la posibilidad de acceder a un auditorio que de otra manera sería prácticamente inalcanzable. Mi nombre completo es Juan Carlos Romo y López Guerrero, soy originario de la Ciudad de México, tengo 61 años de edad, soy el mayor de 4 hijos de una familia de clase media, tengo aproximadamente 33 años viviendo en Querétaro y de esos 33 volví a renacer hace aproximadamente 25 después de haber padecido un infarto. Yo me inicio en la fotografía muy joven, porque mi padre, que era contador público, contaba entre sus propiedades con una cámara Kodak Retina 1A, que hoy conservo, hoy la tengo yo, y pues siempre quise jugar con ella y mi padre no me la prestaba. Entonces, por ahí de los 13 años recibo lo que sería mi bar mitzvah, no soy judío, pero se hizo la luz, y no precisamente a partir de la lectura de la Torá, sino a partir de que me regala una Kodak Brownie Fiesta, que también conservo, y con la que empecé a hacer mis primeros tiros, mis primeras fotos. Posteriormente me compraría ya en la década de los 70s mi primera cámara reflex, una Topcon Uni, que después de manera necesaria tuve que vender. Adquirí una Mamiya Secor 500 DTL de rosca, uno de mis hermanos por adopción, porque él me adoptó a mí y yo a él, Pedro Gómez Flores Verdad, me regala un Takumar 135 y entonces empiezo a hacer otro tipo de fotos a partir de que él, que trabajaba para un periódico en la Ciudad de México, el Deporte Gráfico, me acerca la posibilidad de trabajar con cámaras reflex y me cambia la vida para siempre. En ese momento decidí que mi vida iba a ser detrás de una cámara fotográfica y así ha sido hasta el día de hoy. Juan Carlos, muy interesante que también incluyas, por ejemplo, tus antecedentes familiares, esto que es tan importante, que tú hayas heredado esta pasión por parte de tu padre, este estímulo que te dieron en familia.
Muchas gracias a los dos. Por otra parte, me encantaría saber cuáles son los autores o las corrientes dentro de la fotografía que han influido su propia trayectoria, su propio estilo como fotógrafos. Porque dentro de la fotografía, como en la pintura, hay paisaje, retrato, figura humana, hay abstracto y hay muchos otros movimientos artísticos. Por favor, Luis Beltrán. Bueno, tomando en cuenta la época de mi desarrollo en la fotografía, en donde manejábamos la cámara analógica o la llamada fotografía química, las imágenes blanco y negro fueron de las imágenes que yo más hice. Yo y otros fotógrafos, ¿no? Era como que la fotografía que más se hacía. Sin perder de vista la fotografía en color, que tenía, por supuesto, sus puntos muy característicos y su lenguaje a manejar. Sin embargo, también en aquellas prácticas la fotografía era más factible que pudieras hacerla desde tu casa por tratarse del blanco y negro. Podrías adaptar tu casa o un pequeño espacio para hacer tu laboratorio, y eso propiciaba mucho la experimentación. Una de las grandes figuras para mí han sido el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien para muchos es el padre del fotorreportaje y quien acuñó esta frase técnica de la captura de imágenes, el momento decisivo. Otro de los fotógrafos que siempre he admirado y que en algún momento me sentía yo muy influenciado por su imagen es el maestro Robert Frank, un fotógrafo suizo que vivió en Estados Unidos, donde murió hace apenas unos meses, tal vez ya casi el año. Y uno de sus trabajos más conocidos es este libro The Americans, un gran libro, un parteaguas en la fotografía contemporánea. El otro autor que a mí me gusta mucho es Gary Winogrand, también americano, uno de los máximos representantes de la fotografía callejera en el mundo. Y dentro de los latinoamericanos, por supuesto, está el chileno Sergio Larraín, quien publica un libro titulado Valparaíso, que se vuelve uno de los grandes libros de la fotografía. El otro es Héctor García, mexicano. Alguna vez Carlos Monsiváis lo describió como el fotógrafo de la Ciudad de México. Y por supuesto, alguien que me encanta y me gusta mucho su trabajo es Nacho López, una de las máximas figuras de la fotografía nacional en el mundo, sin duda. En cuanto a las principales influencias fotográficas, tenemos, pues, por supuesto, la mirada de mi padre, que pues yo lo vi de niño, siempre con una cámara en los eventos familiares. Entonces, para mí, tener una cámara en las manos era como algo que tenía que ser natural, y así sucedió. El otro elemento de influencia en mi surgimiento como fotógrafo, decía yo, es mi amigo, mi hermano Pedro Gómez Flores, ¿verdad? Quien también con su mirada me enseñó a ver. Después, estando en el CUEC, tuve la posibilidad, lo que hoy es la Escuela de Artes Cinematográficas de la UNAM, que hasta hace relativamente poco tiempo, el año pasado, era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Ahí tuve la posibilidad de cursar talleres con Gabriel Figueroa Flores, Elsa Escamilla, Carlos Isunza, Nacho López, y fuera del aula con gente como Jesús Sánchez Uribe, doña Lola Álvarez Bravo, quienes de alguna manera me llevaron a ver cosas que yo no había visto nunca, situaciones que hoy se siguen dando. En cuanto a influencias internacionales, pues no tengo empacho en decirlo, además me encanta el trabajo de estos que voy a mencionar. Serían Ansel Adams, Edward Weston, Henri Cartier-Bresson, por supuesto. Quizás Bresson para mí sí se cocina un poquito aparte.
sobre todo con su famosa imagen de detrás de la estación San Lázaro, que es más conocida como el instante decisivo. Otra de mis imágenes favoritas de Bresson es Provisiones un domingo por la mañana. Esas serían como algunas de las principales influencias, aunque hay muchas más. Por supuesto, podría yo citar a Flor Garduño, a Pablo Ortiz Monasterio, a Héctor García, a García Iturbide, a Maya Godet ahora, a Pedro Valtierra, y hay gente con la que he tenido la posibilidad de partir en el aula, que hoy también se han vuelto como referentes para mí de mi mirada. Un caso específico a nivel local es Demian Chávez. Por supuesto está el maestro Arturo Pérez y Pérez, el entrañable y extrañable Mauricio de la Vega, Ramiro Valencia, en fin, tantísimos. Roberto Pedraza, Rubén Navarrete, Angélica Cepeda, serían como influencias locales, que no por eso son menos. Hoy en día estamos viendo que cualquier persona con una buena cámara dentro de un dispositivo móvil, lo que llamamos teléfono celular, que ya es mucho más que eso, puede tomar fotografías a veces con una composición, ángulo, manejo de la luz, tridimensionalidad o profundidad de campo, volumetría y composición verdaderamente profesionales. ¿Dónde está la línea divisoria? Porque se dice que para ser un sastre no solamente se requiere tener en la mano unas tijeras o ser poseedor de una máquina de coser. El sastre tiene una serie de conocimientos sobre la estructura de las piezas, sobre el manejo de las costuras que lleva en la mente, es su experiencia, es su pericia. ¿Cuál es la línea divisoria entre la fotografía instantánea y la fotografía profesional o artística? Pues bueno, uno de los fundamentos más poderosos de la existencia de la fotografía es justamente la preservación y difusión de la memoria individual, grupal o de la sociedad. A partir de ello, y tal vez como una de sus consecuencias directas y de las primeras consecuencias que hay, es que la fotografía es una pieza artística. Si la fotografía instantánea es una grabación de imágenes, de momentos en la familia o en los amigos, pues habría que dejarla evolucionar en el tiempo. En algún momento, como ya ha pasado, pudiera verse como una de las piezas más representativas de la época en la que fue realizada. Hay un ejemplo muy importante que se ha escuchado en los últimos años. Se trata de una niñera que nace en los años 20, y básicamente es eso, es una niñera. Para ella, para sí misma, por el gusto de su fotografía, retrata la ciudad de Nueva York y Chicago fundamentalmente, y en algún momento Francia, algo de Egipto y la India. Pero regresando a la pregunta, este ejemplo resulta magnífico para desenvolver una serie de respuestas que vienen como una vertiente, como diferentes vertientes. Una de estas es que dado que el arte es un reflejo directo del tiempo en el que vivimos, pues va cambiando. Y lo que solía ser reprobable como arte o no se entendía como arte, después de cierto tiempo puede convertirse, sobre todo cuando el cuestionamiento es parte de nuestra temporalidad. Una vez que el tiempo pasa, también se acomoda cierta polvareda. Esa polvareda no deja ver con claridad y entonces es más fácil que consideremos arte lo que antes pudo haber sido rechazado como tal. El caso de Vivian Maier
tuvimos que ver sus fotografías y ahorita es de las fotógrafas más aclavadas en lo que le consideramos la fotografía de calle, las más reconocidas en el momento. Ella jamás supo de lo que sucedió con su obra, porque ella la dejó. En realidad ella trabajó para sí mismo, eran una especie de instantáneas, aunque su trabajo era muy poderoso, muy fuerte, y las dejó en un locker. Las cuidaba mucho, pero las dejó en una bodega que finalmente no pudo pagar y ahí se perdió. Por supuesto que la pieza fotográfica tiene la habilidad de empoderarse con el tiempo. Por estas razones que ya les he platicado antes, esa línea que existe entre la fotografía instantánea y el arte deja de ser una línea. En realidad es toda una zona donde muchas veces existen las coincidencias entre la fotografía instantánea y el arte. Muchas gracias, Juan Carlos Romo. Para mucha gente la fotografía se divide en varias categorías taxonómicas. Para mí, una de las primeras es aquel que levanta su cámara o ahora su dispositivo y aprieta el botón. Eso lo hace uno desde muy pequeño. Y el apretar un botón te hace el fotógrafo más elemental, el más básico. Después está el que levanta su dispositivo o su cámara y busca capturar un instante con una cierta composición, con un cierto emplazamiento de la cámara. Y entonces ese ya está pensando en algo más. Ya no solo se conforma con lo que ve en su visor, se conforma con lo que ve en su cabeza y que está buscando registrar a través de su cámara o su dispositivo. La fotografía profesional es una categoría como tantas otras que evidentemente se presta a debate y a discusión, lo cual pues finalmente a mí no me deja mejor sabor de boca que antes. Si alguien pretende presentarse como fotógrafo profesional sin conocer los elementos fundamentales de la fotografía, es como aquel que escribe y que el otro lo puede leer y por lo tanto ya se considera escritor, o aquel que es capaz de cocinar una sopa y por lo tanto ya se considera un chef, o aquel que puede conducir un vehículo en las atestadas calles de cualquier ciudad del mundo y ya se considera chofer. No es así. Sin embargo, el que toma imágenes con un dispositivo móvil o con una cámara profesional y que se está buscando esa capacidad de compartir lo que sintió en el momento, no solo lo que vio, está trascendiendo y se está convirtiendo en lo que Ansel Adams denominaba alguien capaz de desarrollar la previsualización. Muy interesante, Juan Carlos. Tú que eres el formador de las nuevas generaciones de fotógrafos dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y tú, Luis Beltrán, que estás todo el tiempo formando a fotógrafos de muy diferentes, profesiones y formas de vida. Se dice que la fotografía es un reflejo de la realidad. ¿Hasta qué punto esto es cierto o falso? ¿Puede el fotógrafo manipular algunos aspectos técnicos para crear un efecto y lograr una imagen bella donde había basura o alterar los colores de un cielo, por ejemplo, y lograr así lo que se pretende, sobre todo en fotografía publicitaria o en fotografía artística? Siempre puede y transmite un mensaje con porcentajes de veracidad y con porcentajes de falsedad. Desde el momento de escoger los elementos que van a registrar su encuadre, el mismo fotógrafo está planteando una interpretación del escenario. Más que suponer una imagen que dice más que 1000 palabras,
habríamos de entender finalmente que una imagen dice más que 1000 mentiras. No existe la verdad nunca en una imagen fotográfica y nunca ha existido. La fotografía incluso puede complementarse con textos que te puedan acercar a la realidad o a separar de ella. Incluso en muchos casos se vuelve mucho más poderosa la imagen con una interpretación cuando va acompañada de textos. Por supuesto que sí puede manipularse la imagen y dar mensajes falsos. Se ha hecho y se seguirá haciendo. Y además de la imagen que yo estoy hablando está fuera del uso de Photoshop. El Photoshop por sí mismo también tiene una amplitud de manipulación enorme y de engaño y de muchas de estas y posibilidades, por supuesto. Pero eso quisiera yo, antes de eso y de manera muy importante, hablar de la fotografía que puede manipular la realidad desde su origen, desde su concepción. Para muestra tenemos una imagen de uno de los inventores de la fotografía, Louis Daguerre, esta imagen que están ustedes viendo. Louis Daguerre fue este personaje que llevó a la Academia de la Ciencia en 1839 el invento del daguerrotipo y de ahí nace la fotografía. Esta imagen que están viendo ustedes la disparó Daguerre y se cree que es la primera fotografía en donde aparecen personas. Es un bolero en acción. Nadie más está en la calle. Todo indica que para hacer esta toma había que dejar expuesta a la luz la placa de Daguerre por varios minutos. Es decir, si la expones por menos tiempo queda muy oscura o no sale nada. Entonces necesitabas varios minutos para exponerla y en esos minutos va caminando la gente y caminando la gente, como no está quieta, no se puede imprimir en la placa y sale como si no estuviera, desaparece. Los únicos que quedan en la placa impresos son los edificios, los árboles, lo que esté quieto, lo que esté fijo. Y entre ellos hay un bolero con su cliente al que le está boleando los zapatos. Quedan ahí porque permanecieron en esa misma posición algunos minutos. Eso es manipulación de la imagen. Y esa es la primera fotografía donde había gente. Está tomada en 1838, 1939, por ahí. Hasta antes de esto no existían tales documentos fotográficos. Y todavía, y más allá de esto, todavía hay quien dice, una historiadora, habla de que Daguerre contrató a un par de actores para que se quedaran ahí simulando la boleada de zapatos. Otro ejemplo de esto fue Hipólito Bayard, Hipólito Bayard tenía dotes histriónicos. Entonces también a mediados del siglo XIX, él mismo se retrata como si estuviera muerto en protesta o para llamar la atención de las aportaciones que él había tenido en la fotografía y que que habían sido opacados incluso por el mismo Daguerre. De una manera o de otra, la fotografía ha tenido entonces en diferentes porcentajes y con diferentes intenciones la característica de direccionar su discurso. Tan sencillo que si no lo veo, no lo creo. Y si lo veo, lo creo. Hoy en día hay un argumento, lo acabo de escuchar del maestro Francisco Matarrosas, donde él plantea una suposición. Dice, bueno, a ver, en realidad lo que sucede es que la manipulación de la realidad está en el mundo real, en los escenarios, y no en la fotografía. Lo que hace la fotografía es retratar fielmente lo que está puesto. Es decir, la fotografía retrata con verdad una mentira que ya está manipulada desde el mundo real.
Y este pensamiento es muy interesante y cambia radicalmente lo expuesto anteriormente. Es polémico. Un pensamiento complementa, girando, hace un giro de 180 grados de lo que habíamos estado suponiendo. La preparación de los elementos a retratar, desde escogerlos, suponen una alteración de la realidad misma. Luego entonces la cámara fotográfica es fiel a ese movimiento en el mundo real y entonces dispara. Después el observador de la imagen reinterpreta la misma fotografía y con ello cae de nuevo en la manipulación de la realidad. Y esto lleva a la fotografía a ser un ente verdadero dentro de dos mundos reales que han sufrido cambios y que por consiguiente son mentirosos. La preparación de un escenario y la interpretación de la fotografía están jugando en el mundo de la mentira porque interpreta uno, porque los dos realmente interpretan y en medio justamente está la fotografía que nada más retrata lo verdadero, como un ente, el único verdadero. La fotografía, como todos sabemos, surge en 1889 en Francia de manera formal, aunque las primeras imágenes datan de 1822-1826 en Chalon-sur-Saône, de la mano y del ojo de Nicéforo Niepce. Hay otro personaje que también es muy interesante, Hércules Florence, en Brasil, que algunos años antes, en el 34, aparentemente ya estaba logrando imágenes. Desgraciadamente eso lo hace él en América, no en Europa. Y por lo tanto, hasta el día de hoy no hay un reconocimiento oficial del trabajo de Hércules Florence. Y hay otro caso incluso en San Cristóbal de las Casas, en aquel entonces todavía territorio de Guatemala, donde otro personaje también referido pocas veces hizo aportaciones interesantes de manera diferente a la de los europeos. El caso es que este hacer de la fotografía un lenguaje, una técnica, un arte, que curiosamente se le da la categoría al cine, a la fotografía en movimiento, no a la fotografía fija. El cine finalmente es un hijo de la fotografía fija. Y es un hijo que ha logrado rebasar a su madre y a su padre a través de lo que vemos cotidianamente en las salas donde se proyecta buen cine y no tanto. Muchas gracias a Juan Carlos Romo, quien recibió la presea Germán Patiño por parte del ayuntamiento. Muchas gracias a Luis Beltrán, gran impulsor de la fotografía en el estado de Querétaro. Y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.